Doy gracias al Señor porque el Señor nos concedió el domingo pasado estar en la iglesia de Santa María, una iglesia que pues por su tamaño pues quizá nosotros seamos la cuarta parte de esa iglesia, muy grande. Y gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos permitió impartir dos estudios respecto a cómo o cuáles son los estándares que Dios establece para elegir ancianos. Creo que tuvo sus frutos y algo muy este, pues loable que sucedió es que me dicen, al menos fueron 4 o 5 hermanos que me dijeron: hermanos, los seguimos en sus transmisiones, los escuchamos. Gracias a Dios, que Dios los siga utilizando, y a veces nosotros ni siquiera pensamos que personas nos estén escuchando, ¿no? Dice, muchas veces, sobre todo un hermano que dice: usted sabe que yo soy chofer del ADO, dice, y pues a veces no vengo a la casa de Dios, pero los escucho, hermanos. Sigan con sus transmisiones, les mandan un cariñoso saludo, ¿verdad? Y también su deseo es que la obra de Dios crezca en este lugar. Hermanos, el pasaje que leímos de San Marcos cuando estuve meditando, realmente yo me quedo sorprendido cómo nuestro Dios es tan poderoso y amoroso que con poco Él puede hacer mucho, mucho. Dice que dio de comer cerca de 4,000 con solo 7 panecillos y unos pocos pececillos. Esto debe confirmar nuestra fe en nuestros corazones, que estamos en las manos de Dios, hermanos, que no debemos tener ningún temor, que el Señor suplirá nuestras necesidades. Lo que nos falta es que le creamos al Señor, que Él es bueno, es poderoso, misericordioso para suplir todas nuestras necesidades. Después de tener pues estas consideraciones, ahora, hermanos, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios en esa secuencia que hemos venido realizándolo. Y hoy, hermanos, solamente voy a dar una introducción acerca de este nuevo capítulo que nosotros vamos a iniciar, que es Romanos, capítulo 13, del 1 al 7. Los que hemos leído Romanos sabemos que Romanos tiene 16 capítulos. Entonces, con este capítulo ya estamos entrando en la cuarta parte del libro de Romanos, y solo nos restarían 3 capítulos más, hermanos. Bueno, hermanos, ya hemos leído la palabra de Dios, pero vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Permítanme nuevamente hacer la lectura de la palabra de Dios y ustedes con sus vistas para reafirmar lo que vamos a aprender en esta mañana. Dice así la palabra de nuestro Dios: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Hasta ahí la palabra de Dios. Gracias a nuestro Dios porque hemos venido analizando 12 capítulos de Romanos. Y de los capítulos 1 al 11, si nosotros
esforzamos un poquito nuestra mente, entendemos la monumental obra de salvación, de la redención que Dios hizo por nosotros, específicamente de los capítulos 1 al 8. Entonces, cuando nosotros, hermanos, recordamos las enseñanzas que hemos aprendido, ahora vamos a entrar en esta serie de estudios que lo podemos titular La respuesta del cristiano al gobierno y una sumisión al gobierno, primera parte. Creo que vamos a tener 2 domingos sin estudio de Romanos porque entramos el próximo domingo a la Semana Santa, ¿verdad? Domingo de Ramos y el siguiente domingo que es Domingo de Resurrección. Entonces permítanme solamente hacer la introducción a este hermoso capítulo en donde quisiera, hermanos, que como objetivo de mi enseñanza es contestar algunas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo en nuestra relación con el gobierno civil? Esa es una pregunta que quisiera dejar contestada. ¿Cómo debe vivir el creyente, el redimido, en este mundo en su relación con el gobierno civil? Quizá otra pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano con el gobierno civil en particular y también con la sociedad? Estas preguntas creo que vamos a contestarnos en esta mañana. ¿Cómo hemos de vivir en este mundo con respecto a nuestra relación y el gobierno civil? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes ante este gobierno civil? Fíjense, hermanos, que todo cristiano, sin importar la forma de gobierno bajo la cual viva, y no solamente me estoy refiriendo a nosotros que nos toca vivir en este 2023 y tenemos una sucesión de presidentes. Yo recuerdo, hermanos, que hasta donde yo recuerdo, el primer presidente que ya tuve noción de escuchar un poco es el presidente Díaz Ordaz, pero ha habido muchos presidentes. Después el licenciado Luis Echeverría, hasta nos llevaron como niños con unos botecitos de refresco con piedritas a darle la bienvenida al municipio. Después vino López Portillo, después Miguel de la Madrid, después siguió, ¿quién me recuerda? Carlos Salinas de Gortari, después Ernesto Zedillo, después, pues para los niños, pues este hermano ya está muy viejito, ¿no? Pero desde ahí, ¿no? Nosotros tenemos el recuerdo de los gobiernos que nos han gobernado, ¿no? Entonces, hermanos, algunos se quejarán diciendo que este es un mal gobierno, hermanos, pues nosotros hemos vivido tantos gobiernos, ¿verdad? Que no importa qué tipo de gobierno sea, nosotros vamos a atender al llamado que Dios establece como cristianos, cómo debemos de vivir respecto a estos gobiernos que el Señor los coloca, ¿verdad? Y de esta manera llevar una vida pacífica y mantener un testimonio efectivo como cristianos, mantener un testimonio efectivo como cristianos y llevar una vida pacífica. Aunque quiero mencionarles, hermanos, que en mi infancia no fue tan pacífica, porque no es culpa del gobierno, sino por el fanatismo, la idolatría. Viví, hermanos, las consecuencias de una persecución terrible, ver a mi padre en la cárcel por 2 veces, ser amenazados de muerte, quemar nuestra pequeña casita, a mi madre ser golpeada del pecho, tirarle los frijolitos que le llevaban la comida a mi papá. Vivimos una vida muy difícil. Algunos hermanos que les he comentado, como mi mamá sabía tejer los petates, nos envolvían en un rollito de petate y no te muevas porque te van a buscar, ¿no? Fue muy difícil, pero vuelvo a decirles, no fue tanto el resultado de un mal gobierno, sino el fanatismo que imperaba en nuestro pueblo. Y precisamente al término de la persecución tuvo que intervenir el ejército
El ejército, imagínense ustedes, no solamente la policía municipal, estatal, el ejército para detener tantas agresiones sobre nuestras personas. Pero Dios utiliza siempre a gente que ni tiene la conciencia de que están sirviendo a Dios, pero a final de cuentas Dios las utiliza, ¿no? Entonces, hermanos, en estos capítulos que hemos venido viendo de Romanos, ya le dije en forma de resumida, nos enseñan cómo Dios nos alcanzó en su obra. Y cuando llegamos al capítulo 12, en este capítulo, lo primero que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que nosotros como creyentes en el Señor, levanten su mano los creyentes. Gracias a Dios hay un buen grupo de creyentes. Nosotros como creyentes, hermanos, después de analizar Romanos, debiéramos no solamente estar convencidos, sino estar motivados en una vida de venir a Cristo en un servicio y decirle: Dios, aquí está mi vida por esta monumental obra de la salvación que hiciste por mí. Yo les he dicho en alguna ocasión, he leído las obras de este hombre disoluto en un principio en su vida, llamado San Agustín. Cuando vino a Cristo, entonces él decía: Señor, ordena lo que tú quieras que se haga, pero en eso que tú ordenas, permíteme trabajar en eso que tú ordenas. Así debiéramos pensar los creyentes redimidos: Señor, haz lo que tú quieras y ordena lo que tú quieras que hagamos. Y en lo que tú ordenas, permite, Señor, que yo esté involucrado en este servicio. Así debiéramos pensar los creyentes. ¿Así lo sienten, hermanos? ¿Así le pueden decir al Señor? ¿Por qué quiero trabajar en tu obra? Porque he visto lo maravilloso, lo grande que has hecho de mi redención. Entonces lo menos que puedo hacer, Señor, es servirte. Venir a tus pies y decirte: Señor, aquí estoy, utilízame en lo que tú quieras que yo hagas. Entonces, lo primero que aprendemos es nuestra relación con Dios y cómo venimos a tener esa relación con Dios, y al menos me estoy expresando en mi persona, decir: Señor, ¿de dónde me sacaste, Señor? Permite, Señor, que yo pueda trabajar. No me deseches de tu obra, Señor. Ten misericordia de mí, he sido pecaminoso, pecador, perdóname y haz, Señor, que yo trabaje en tu obra hasta el día, Señor, que tú me des las fuerzas, porque se van acabando, ¿verdad? Entonces yo veo que en el capítulo 12 nos aprendimos también a relacionarnos con Dios de una manera activa en ese servicio para los verdaderos creyentes. También en el capítulo 12, amados hermanos, aprendimos cómo debemos relacionarnos con los hermanos. ¿Sí recuerdan, hermanos, cómo debe ser nuestra comunión? ¿Quién me dice algo de cómo debe ser nuestra comunión? ¿Qué aprendieron, hermanos? Debe haber, que dice, una verdadera comunión. Y esos dones que el Señor nos ha dado, que los pongamos al servicio ¿de quién? De la iglesia, de nuestros hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces ahí aprendimos eso, ¿no? ¿Y saben qué también aprendimos casi al final de Romanos 12? ¿Cómo debemos relacionarnos con quién? Con aún nuestros enemigos. ¿Sí? ¿Qué aprendieron de ahí, hermanos? Eso es también, ¿verdad? Y con los malos, con los malhechores, ¿cómo debe ser nuestra relación? Orad por ellos, no pagándoles mal por mal, ¿verdad? Sino aún haciendo bien por mal. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Bueno, ya son 3 tipos de relación: con Dios, con los hermanos, con los malvadines, y ahora vamos a aprender cómo relacionarnos con el gobierno civil. Vamos a ver cómo Dios nos enseña, y vuelvo a decir, esto precisamente es la introducción. Miren, hermanos, quiero darles un dato muy importante. Si bien es cierto que nosotros oímos que en la India se persigue a misioneros, los maltratan,
hasta los matan. O por ejemplo, en países como Corea del Norte, algo sorprendente, que cuando nos visitaron los hermanos el día miércoles, dijo un pastor, no me van a creer, hermanos, pero la lista de los países que persiguen a los cristianos, ¿cuál es, hermanos? Díganlo, hermanos, yo no solo lo escuché. México encabeza número 1. Y yo pregunto, a veces no dimensionamos porque ¿quién nos ha venido a aventar una roca aquí o romper los cristales? Como no dimensionamos este asunto de libertad que tenemos, libertad de tu creencia, a veces no valoramos lo que es realmente la libertad. Aunque califiques que es un mal gobierno, pero a final de cuentas tenemos libertad para venir a adorar a Dios. O alguien te encontró allá fuera de tu casa y te digo, ¿a dónde vas? Voy a adorar a Dios. ¿Sabes qué? No, moche, aquí te quedas. ¿Alguien está sufriendo eso, hermanos? Pero no valoramos, hermanos, esa libertad. Hay otros países como en China, llámese donde se llame, creo que nuestros hermanos sufren mucho y por ahí vemos en Facebook o en algunas noticias que hoy van a colgar un pastor y que cuando lo iban a colgar, en lugar de ver su ceño fruncido, sonrió y dijo, gracias porque voy a ver rápido pronto a mi Señor Jesucristo. En un ratito veré su rostro. Pues increíble, ¿no? No podemos dimensionar. Casi en todos los países de Occidente existe cierta libertad. No hay represión, hermanos. ¿Quién se acuerda de los muertos de Acteal, Chiapas? Muy pocos, ¿verdad? Pero aquí en Metepec, ¿quién ha sufrido un rasguño por el Evangelio de Dios? A ver, muéstrenme su cicatriz de su rasguño porque hablaron de Cristo y lo persiguieron. No. Entonces, amados hermanos, el tiempo en que vivimos, por la gracia de Dios, Dios nos ha concedido mucha libertad. Pero algunos cristianos se han involucrado, eso sí vean ustedes, con frecuencia que en el nombre de la fe haya derrocamientos de fuerzas o derrocamientos de gobiernos más bien opresivos y en ocasiones despóticas. Eso sí los escuchamos. La democracia y la libertad política son entidades que comúnmente se identifican con el cristianismo, al menos en Occidente. Por muy mal gobierno en que estemos viviendo, hermanos, no ha salido un decreto, se prohíbe hacer cultos religiosos para evangélicos, sectas o protestantes, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en este pasaje, como reitero, vamos a aprender cómo el apóstol San Pablo expone las prácticas de algunos mandatos claramente que deben ser restrictivos para el cristiano y que por ignorancia o por irresponsabilidad a veces se quieren unir con movimientos políticos o malintencionados porque piensan que de esa forma van a contribuir en el engrandecimiento del reino de Dios. Y quiero afirmar anticipadamente, ningún ente político, ningún gobierno civil va, hermanos, a ser prolífero o va a ayudarle a que el reino de Cristo crezca. Pero tampoco habrá un gobierno civil que pueda detener el avance del reino del Señor Jesucristo. Muchos cristianos creen con firmeza que algunos levantamientos bélicos son justificados aun cuando en términos bíblicos se tengan algunas bases. Los derechos de la vida, la búsqueda de la felicidad, y dicen, yo creo que eso debemos buscar un pasaje que avale y que tenemos que apoyar al gobierno. Pero vamos a ver, hermanos, que el Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo en la tierra, no se inmiscuyó en ninguna política para establecer
el reino o su reino, hermanos. Hemos de vivir en este mundo en nuestra relación con el gobierno civil. Porque a veces se confunde nuestra mente y creemos es que estas son derechos divinos, derechos, concesiones divinas y debemos defenderlo. Y esta es la responsabilidad del cristiano. Los Estados Unidos se levantaron en muchas guerras y Dios trajo bendición, pero no podemos decir como resultado de las guerras el reino de Cristo creció. No podemos afirmar eso, ¿verdad? Porque realmente esas luchas son luchas temporales, humanas, y vienen a estar en términos, podemos decir, acotadas. Porque realmente el Evangelio, el reino del Señor Jesucristo, son luchas espirituales, son luchas del alma. Y no podemos enarbolar nosotros como cristianos, pues a partir de este gobierno vamos a unirnos para levantar fuerzas, porque ¿saben qué? A veces quisiéramos que los gobiernos civiles fueran socios del Evangelio de Cristo. O algunas veces pensamos que los gobiernos civiles siempre estuvieran a favor del Evangelio de Cristo. Ustedes han de recordar, y vamos a llevar a nuestra mente en esta introducción un poco acerca de personajes que Dios utilizó, pero vuelvo a decirles, ¿cómo los utilizó Dios? De manera temporal. ¿Recuerdan ustedes José en Egipto? Él fue un administrador público, ¿no? Dios lo utilizó, pero ¿cómo se salvó todo Egipto? Para la gloria de Dios, dio pan material. Y por cierto, hace 8 días yo les decía en la escuela dominical, dije, hermanos, la iglesia se ha vuelto, o debe ser, el dispensador del pan más necesario en la vida del hombre. ¿Cuál es? El pan espiritual. Porque dice en Oseas, abran la palabra de Dios, Oseas 8, Oseas 9, abran la Biblia, hermanos. Oseas, hermanos, a ver, mi Biblia creo que le faltó Oseas, no, por aquí debe estar, hermanos. Oseas, donde dice que Dios hará que el pueblo tenga hambre, y hambre no de pan, sino hambre. Oseas 8:11, ¿cómo dice? Amós, gracias, hermano. Ay, andaba yo lejos. Amós 8:11, ¿cómo dice? He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. ¿Cuándo será ese tiempo, hermanos? Y a veces nosotros, hermanos, si bien es cierto, queremos involucrarnos en algún movimiento político, a lo mejor habrá esa comezón, yo a mi parte no, porque vamos a hacer un bien a la sociedad, sí, hermano, pero tu pan, tu ayuda será temporal. José lo hizo, Dios lo utilizó, pero su ayuda fue de manera temporal. Otro personaje, hermanos, que estuvo involucrado en la vida, en el gobierno civil, fue Daniel en Babilonia. ¿Recuerdan, hermanos? Pues sí, hermanos, pero también su aportación fue temporal. Es acotada ese factor benéfico en que estos hombres ayudaron. Y muchos cristianos a veces quieren involucrarse en la cultura, la economía, en impuestos, en partidos políticos, pero en contraste. Digo, ¿está mal? No está mal, hermanos. Solamente hay que tener una forma de estructurar nuestro pensamiento. Yo sirvo en esto y esto puede traer algunos resultados positivos en una sociedad que necesita de esto, pero comparado con lo que el Señor nos manda hacer, no tiene límites, hermanos. El salvar almas para vida eterna.
Lo que tú puedes hacer, distribuir pan, hacer un bien en la cultura, hazlo. Pero compáralo con que el Señor te está mandando. Lleva el evangelio de la salvación a estas vidas. Tú lo salvarás, ¿qué? Eternamente, hermanos. Por eso no estoy diciendo, hermanos, que es mal, pero tu ayuda será corta, será temporal. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, fíjense, hermanos, que eso es en el Antiguo Testamento, de hombres que se involucraron en los gobiernos civiles. Vamos a pensar un poco, hermanos, en hombres en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y quiero yo recordar en Lucas 19 de Zaqueo. ¿Sí recuerdan, hermanos? ¿Qué era Zaqueo? Un publicano. Antes de que viniera Cristo, su carácter era tranza. ¿Sí o no? Cuando aceptó a Cristo, él tomó una decisión. Si yo en algo he defraudado a alguien, ¿qué dijo? Te lo devuelvo. Hasta 4 tantos dijo, ¿verdad? Hermanos, ¿dejó de ser publicano Zaqueo? ¿Tenemos testimonio de que dejó de ser publicano? Siguió con su trabajo, pero ahora con un pensamiento diferente, ¿no? Entonces, si tú, hermano, estás en un puesto civil, pues síguelo, pero con un pensamiento cristiano, ¿no? ¿Sí me explico? Otro, en los tribunos, por ejemplo. ¿Quién de los, por ejemplo, de Pedro, Cornelio, que era un qué? Uno que tenía a su mando 100 soldados? Eso es centurión. Y que cuando recibió a Cristo, no encontramos que este llamado, o ni su nombre conocemos, centurión, dejó de ser centurión. Siguió siendo centurión, siguió teniendo su relación en el gobierno civil, pero con una mente diferente. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hermanos, si estás involucrado en una relación directa con el gobierno civil, actúa solamente con una mente cristiana, no con una mente no redimida. No estoy diciendo es malo que tú estés involucrado en el gobierno civil, pero hazlo responsablemente como cristiano, como creyente en el Señor. Fíjense, hermanos, y voy a decirles esas sillas en donde ustedes están sentadas. ¿Quién sabe la historia de estas sillas? Nos la donaron un candidato de Encuentro Social y nos dijeron, a ver, ¿ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos, queremos donarles una silla. Nosotros no anduvimos ahí de que, oigan, ¿pueden hacer algo por nuestra iglesia? ¿Quieren donarnos algo? A ver, miren, estamos repartiendo sillas, estamos repartiendo varillas, cemento para las iglesias cristianas, porque sabíamos que su líder, ya después nos comentaron que eran un diputado federal metido en la política. Bienvenido, ¿qué tenemos que hacer? Te vamos a dar esta ficha y vas a ir a recibirlas aquí por el aeropuerto. Fuimos, ¿no? Previamente, hermanos, nos dijeron, queremos invitar a todos los líderes de la iglesia a un desayuno. Nos llegó la invitación. ¿Quieren ir? Es que dice, queremos ahí dar testimonio de nuestra unión. Y fue mal, porque cuando llegamos allá, hermanos, todo comenzó con música cristiana, muy bonito. Después comenzaron con salsa y después terminaron un merequetengue. Dije, no, ¿qué hacemos aquí? Vámonos de aquí, ¿no? Esto no, de aquí no, jamás volvimos. Y saben, les vamos a dar 99, porque esto es bíblico. Falta una, la silla oveja perdida, para que cuando vayan a votar vengan por una silla. Dije, ¿saben qué? Pues no, nunca volvimos, ¿verdad? Pero, hermanos, no es que andemos metidos en la política, hermanos. No. ¿Saben? Cuando le hicieron una pregunta al Señor respecto a la relación que debiera tener los discípulos con el gobierno romano, ¿qué respondió el Señor Jesucristo? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un lineamiento que debemos seguir los cristianos. Den lo que le pertenece al gobierno civil, páguenlo. Sus prediales, su agua, ¿qué más? Sus impuestos, todo, las tenencias. Por cierto, ya lo pagaron, creo que el último mes es abril, marzo. Entonces,
¿Se dan cuenta, hermano? Estamos aprendiendo nuestra relación con el gobierno civil, fíjense, porque, vuelvo a decirles, hay muchos cristianos, gracias a Dios digo que aquí los dirigentes no escucho, que estén haciendo promoción de partidos políticos, bendito sea Dios. En otras iglesias lamentablemente existe este hecho, ¿sí? Está dividida la iglesia, unos por tal político, otros por tal partido. Gracias a Dios aquí no. Creo que no hablamos de políticas en nuestras reuniones. No, ¿verdad? Vamos a evitar eso, ¿verdad? Pero es lamentable porque cuando la iglesia se politiza, aún en su apoyo a buenas causas, su poder espiritual se vicia y su influencia moral disminuye, hermanos. Otra vez repito, cuando la iglesia se politiza, su poder espiritual se vicia y su influencia moral disminuye. Es triste porque a veces vemos iglesias que ya nomás están esperando que se acabe el culto para que haya apoyos a candidatos, corren a apoyar sus candidatos, y no es la obra de la iglesia en este mundo, hermanos. Cuando la causa del evangelio es apoyada con métodos y recursos mundanos, la consecuencia o resultado se va a agravar, Porque imagínense, hermanos, que esas sillas nos dijeran, ¿cuántos votos comprometes de tus feligreses? Te vamos a dar 100 sillas. Y que yo llegara y dijera, a ver, hermano, vas a votar por el encuentro social, anótate aquí, tu credencial. ¿Saben, hermanos? Al rato que van a decir, ahí tenemos un grupito, que eso sí nos van a apoyar, y al rato no los quitaríamos de encima, Están toque y toque. Aquí esta iglesia, o falta nomás que pusiéramos, pertenece al partido Encuentro Social. No es así, hermano. Se agravan las consecuencias, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestro objeto es cómo debemos vivir en relación a este gobierno civil, ¿verdad? Hermanos, debemos nosotros como creyentes vivir en este mundo, vivir sobre este mundo, pero no somos de este mundo. El apóstol Pedro dijo que si en tu mente sea posible, vive como un peregrino sobre este mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vivamos como peregrinos sobre este mundo. Pero mientras vivamos como peregrinos, debemos someternos a la autoridad civil, aunque sea muy pésima. Vamos a recordar un poco los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿qué gobierno no teocrático? Es un gobierno, ¿cómo le llamamos? Monárquico, era el rey Herodes, ¿sí recuerdan, hermanos? ¿Sí recuerdan? Aunque estaba bajo las órdenes de Roma, se dice, hermanos, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, por cada ciudadano libre romano había 3 esclavos. Y Herodes era déspota, Herodes era cruel y era asesino. ¿Saben qué hizo cuando se sintió engañado por los magos que le dieron una mala información? ¿Cuál fue su decisión? A todos los niños de Belén, ¿se dan cuenta? ¿Tenía corazón bueno? Perverso, ¿no? Mata a todos. Entre ellos va a estar el Señor Jesús. Me dieron más o menos esta edad, ahí debe estar el Señor Jesús. Mátalos, todos menores de 2 años hacia abajo, muerte. Era cruel, ¿no? Sanguinario. Porque muchos a veces nos quejamos, es que es malo el gobierno que tenemos. Vean ustedes para los tiempos de Pablo, ¿cómo eran los emperadores? Y Pablo todavía escribiendo, sométase toda alma a la autoridad civil. Entonces no podemos decir, no, hermano, yo no estoy de acuerdo en su prédica. Aquí, hermanos, hay que levantar la mano, hay que politizar, hay que estar en desacuerdo. Hermanos, como cristianos, vivamos como peregrinos sobre este mundo. Pero también, hermanos, tenemos que pagar lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, hermano. ¿Sí me explico, hermanos? Fíjense, amados hermanos, dentro de las iglesias que más sufrieron fueron aquellas iglesias pobres de Macedonia.
Recordamos los de Tesalónica. Tenían presiones terribles dentro de su vida cristiana. Tenían la persecución del emperador. Tenían los maestros judaizantes que los obligaban a mutilarse, o sea, a cortarse el prepucio para ser salvos. Tenían inclusive también problemas dentro de la iglesia. ¿No estaba sucediendo con estas hermanas que eran líderes en la iglesia de Filipos? ¿Recuerdan los nombres de ellas? Ajá, que estaban peleándose. La iglesia siempre ha tenido sus luchas, amados hermanos. Por eso Pablo, yo creo que escribe en una de sus cartas: muérdanse pero no se consuman, ¿sí recuerdan? Y hay cuántas iglesias, ¿verdad?, que solamente por dividirse en partidos políticos ya se está dividiendo la iglesia, ¿no? No debe ser así, hermanos. Es necio cuando como la iglesia tratamos de mejorar también la moralidad de la gente, cuando debiéramos estar usando el tiempo en llevarles las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Muchos pensamos que el ejercicio de la iglesia es cambiar la moral de toda una nación. No es así, hermanos. No, nuestra tarea no consiste en hacer morales a los inmorales, sino en proclamar el evangelio de la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermanos, no es importante si las personas que van al infierno, si votaron por un partido, si fueron prostitutas, si fueron policías, jueces o criminales, si estuvieron en favor o en contra del aborto. No, lo importante es que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la misión de la iglesia: adorar y llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quien descuida el evangelio es como abandonar. Voy a ponerles este ejemplo. Aquí está nuestro hermano médico y dice, él es apto, por ejemplo, en cirugía. Y de repente dice, yo no voy a hacer una cirugía. Yo mejor decido hacer cirujano plástico. Y fíjense, y él sabe y ejecuta bien las cirugías de corazón. Y dice, no, yo mejor voy a reconstruir rostros. Así es la iglesia cuando descuida el evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, podemos armar armas y a veces queremos entrar en el terreno ¿de qué? De moralizar a la gente. Por eso digo, es bueno el trabajo que puedes tener tú si tienes una relación con algo civil, con algo del gobierno. No lo abandones, pero piensa, hermanos, que lo que estás haciendo es temporal. Los beneficios que estás llevando a ciertas personas es muy acotado y comparado con lo que tú le puedes llevar, que es el evangelio de Dios, esto es inmensurable, incalculable. Salvar su alma del infierno, de la eternidad para siempre, ¿no? Entonces la misión de la iglesia no es cambiar la sociedad, aunque esto es un subproducto favorable, porque muchos hermanos, este es un subproducto del evangelio de Cristo. Yo les platico, allá en el pueblo, es obvio que la sección, porque está dividida en 4 secciones, la sección donde llegó el evangelio y se abarcó, pues hay mejor, forma de vida, hay más profesionales comparado con las otras secciones. ¿Sí me explico? Pero este es un subproducto de lo que dio resultado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La misión que tiene la iglesia, y que no se nos olvide, es adorar, servir al Señor y llevar a otros el evangelio para salvación. ¿Para qué se reúne la iglesia, hermanos? ¿Para qué nos reunimos? Para adorar. Servir al Señor. ¿Cómo servimos al Señor, hermanos? Eso es, porque en otra ocasión les decía, hay muchos hermanos que dicen, yo sirvo a Dios. ¿Has visitado a tu hermano? ¿Te has preocupado si tiene comida? ¿Lo has visitado si está enfermo? Porque se sienten angelitos, quieren agarrar una escalera como de tantos metros y allá unirse con los ángeles del cielo. Servir a Dios es servir aquí
a tu hermano, aquí en el presente. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico, hermanos? Dices, yo soy siervo de Dios. Y siervo de Dios no solo es predicar, no, es, hermanos, servir a los hermanos. Como dicen Gálatas, ¿no? A ver, vamos a Gálatas. Como dice, haced bien a los hombres, pero mayormente, ¿qué dice? A los comunes en la fe, ¿no? A ver, ayúdenme a buscar, hermanos. Yo que es Gálatas, pero ahora que tienen, hermanos, su teléfono, ¿no? Haced bien a todos, mayormente, ¿qué dice? A los de la fe, ¿no? A ver, así búsquenlo, porque es importante que tengamos presente. Es en Gálatas, pero no me acuerdo en dónde. Haced bien a todos, pero mayormente a los hermanos en la fe. Gálatas 6:10. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dice, así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿qué dice? A los domésticos de la fe. Esto viene de Dios, hermanos. Yo sé, hermanos, que algunos aman la filantropía y comienzan quizás hasta a llevar despensas a los inconversos. Pero el consejo de Dios, ¿cuál es, hermanos? Mayormente, ¿a quién? Los comunes en la fe, hermanos. Comienza por los que son tus hermanos en Cristo. Haz esto, ¿sí, hermanos? Entonces así deberíamos de comenzar. Y no perder la visión al cual el Señor Jesucristo ha establecido su iglesia, encaprichándonos con asuntos temporales de la política. Y mejor, hermanos, debemos hacer el bien, ¿verdad? No tratando de cambiar la moralidad de la sociedad, sino en salvar almas para la vida eterna. Esa es la misión que tiene la iglesia. El mejor gobierno que pudiera existir, el mejor gobierno humano, escuchen bien, el mejor gobierno humano que pudiera existir no estaría en capacidad para participar o incrementar del reino de Cristo. Ni el peor gobierno humano que pudiera existir pudiera obstaculizar en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. ¿Pudieron hacer algo los emperadores romanos? Por mucha persecución encarnizada que tenían, ¿pudieron detener el evangelio de Cristo? Dice, así es, y sino que fue hasta el año 312 cuando un emperador dijo, pues ¿para qué los perseguimos? Mejor vamos a aliarnos, vamos a hacer que el cristianismo sea la religión oficial del imperio y ganamos, ¿no? ¿No tomaron esa decisión? No pudieron. Pero tampoco, hermanos, debemos tener en mente, este gobierno sí va a cooperar en que el reino de Cristo crezca. No, estaríamos equivocados pensando en ese sentido. Entonces, en ese sentido, como lo he explicado, esto quiere decir que los cristianos no deben involucrarse en ese pensamiento, pensando que este gobierno que viene va a crecer nuestra iglesia. En ese sentido no. No debemos pensar. Tampoco significa que los creyentes deben abstenerse de expresar sus intereses por el gobierno civil. Porque vamos a tener un año electorero, ¿no? De nuestro gobierno. Usted nos pregunta, hermanos, ¿puedo ir a votar? ¿Es pecado que yo vote? No. Porque en cierto sentido, hermanos, cuando tú como cristiano pones una elección de manera racional y dices, creo que en el nombre de Dios este puede ser el que pueda dirigir, digo, al menos que tengamos paz, ¿no? Que tengamos paz. Hazlo, hermano. Ayudas a la sociedad, ¿no? Porque los votantes que no son cristianos lo hacen a veces hasta de manera visceral, ¿no? O sea, yo porque le tengo coraje a este, pero tú como cristiano hazlo de manera pensante, ¿no? Lo voy a hacer porque creo que este puede ser
a menos el gobierno que no nos traiga mal. Ajá. Y no voy a estar preguntando, hermano Jorge, ¿por quién va a votar? No. ¿Quién sabe, hermanos? ¿Sí me explico, hermanos? Porque no hay aquí proselitismo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces deberíamos estar agradecidos con Dios por la licencia, la libertad que nos otorga de tener nuestros cultos de adoración libre, de manifestar nuestra fe, aun cuando yo estoy en mi trabajo. Oye, profe, ¿usted qué es? Soy cristiano, soy evangélico. Mucho gusto. No me están apedreando, vamos a apedrearlo, ¿verdad? Ni tú, yo creo que has sufrido eso. Yo digo, nadie tiene una huella de apedreamiento, linchamiento por causa del Señor. Ahora, esto quiero decir que no exista cierto tipo de persecuciones, porque sí los hay. ¿Cómo los hay? Menosprecio a veces por la vida, por tu vida. Dice, oye, a él ni le invites, porque él sabes que no va con nosotros a tomar, no, te van relegando, ¿verdad? ¿Sí me explico? Tú pudieras estar lejos siempre y cuando socializaras con nosotros, pero esa es una forma en que no lo vamos a hacer, ¿sí me explico? Y es cierta, en cierto sentido es cierta forma de persecución, Hermanos, ¿qué van a hacer los que están trabajando en el gobierno civil o tienen un cargo? ¿Van a renunciar? No. Pues yo digo, ¿el centurión dejó de ser centurión? ¿Saqueo dejó de ser publicano? ¿Tenemos información? ¿No? O el procónsul Paulo Sergio dejó de ser procónsul por aceptar a Cristo. No. Pero entonces, ¿cómo vivieron después cuando vinieron a Cristo? De una manera diferente, siendo honestos, justos, responsables en su actitud, ¿verdad? Esa es al menos la actitud de un creyente. Por eso me encanta la carta a los Romanos, porque es un libro altamente que nos da directrices cómo caminar en el camino de Dios. Y a estos libros se les llama libros prescriptivos, que nos dicen así debemos de caminar. Hay libros descriptivos, ¿como cuáles? Como el libro de los Hechos, que solo nos narran, nos describen el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que tantas páginas que escribí, miren, ya casi lo estamos resumiendo, ¿no? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubieron gente del pueblo judío que se rebelaron en contra de Roma. Estos se llamaron celotes, ¿sí? ¿Y saben qué? Formaron una revolución, pero tremenda. Y era común que en los tiempos del Señor Jesucristo vieran tantas cruces crucificado por celotes. Porque ellos decían, no vamos a pagar impuestos, porque se basaban allá en Deuteronomio 17:15. Busquen qué pensaban los celotes. Deuteronomio 17:15, hermanos. ¿Cuál era el pensamiento de los celotes? Dice, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Y a quién tenían por rey aquel entonces? Era un idumeo, ¿verdad? Entonces, pues yo ¿por qué le voy a pagar impuestos? No, eso dice Dios que yo no debo de pagar, ¿no? Y muchos a veces cristianos pensamos, ¿para qué pago mis impuestos si le dan mal uso? Todos se lo roban, no bachean, no hay luz, ¿para qué pago? No, hermanos, no debe ser así el carácter cristiano. Tú pagas tus impuestos, Dios traerá a cuenta a estas gentes malvadines, ¿no? Entonces, esto sucedía. Fíjense hermanos, que en una rebelión que fue incrementándose, se fue incrementando esta rebelión para el año 70, y no precisamente los creyentes, de los judíos, vino una masacre que mataron 1,100 judíos, contando señoras, niñas, niños, masacraron todo Jerusalén, según los datos de Flavio Josefo, ¿sí? Por una rebelión. Hermanos, no nos mezclemos con estas actitudes de levantarnos en rebelión en contra del gobierno. No, porque la palabra de Dios, lo que estamos leyendo en Romanos,
Vamos a Romanos 1 y ya nuestro hermano se encargará de darnos esta enseñanza discernida. Romanos 13, perdón, dice, toda alma se someta a las potestades superiores. Todo es todo, ¿no? Toda alma, ¿no? No dice algunos o los creyentes no se sometan, toda alma, todos. Pero yo creo, hermanos, que estamos viviendo en una época de anarquía, ¿no? Ni a Dios ni a los hombres. Jóvenes cristianos, especialmente me dirijo a ustedes, hermanos. Hay otra palabra que se llama anómonos, que quieren vivir sin ley. Ni a Dios, ni al gobierno civil, ni a sus padres, no quieren responder nada. Pero el hombre fue diseñado y creado para que un día responda ante su creador. Mientras tanto, tienes que responder de esta autoridad ante tu gobierno civil y tus superiores, tus padres, ¿verdad? Saben, hermanos, es triste cuando en una iglesia también tenemos ancianos y que piensen, ¿a mí qué me importa? ¿Ellos qué me pueden hacer? Fíjense que el Señor Jesucristo en su enseñanza, en sus tiempos, cuando algunos le preguntaron qué tenemos que hacer con lo que enseñan los maestros de la ley, ¿qué respondió el Señor Jesucristo? ¿Qué les dijo? Hagan lo que enseñan, hagan, escúchenlo y hagan lo que enseñan, pero no hagan como ellos, porque solamente hablan, ¿qué dice? Y no lo hacen. Entonces, hasta el Señor Jesucristo y estos dirigentes del pueblo de Israel eran malvados, pero el Señor Jesucristo, hagan lo que enseñan, ¿sí me explico? Porque en cierto modo enseñaban la ley, pero no hagan como ellos hacen. Hermanos, hay autoridades en todas partes. Aquí tienen ustedes a una humilde autoridad, pero esa autoridad está delegada por Dios. ¿Quiénes son? A ver, díganlo, hermanos. ¿Otra vez? Y no es que nosotros seamos señores de ustedes, hermanos, sino yo quiero pensar, hermanos, que aún Dios en su bondad habla a través de humanos como ustedes. Pues Dios utilizó hasta la mula de Balaam para reprender a Balaam, ¿no? Algunos osadamente dicen, pues que Dios trate conmigo, no te metas en mi vida, ¿no? ¿De veras quieres que Dios trate contigo? Dios está utilizando a humanos. Y que nosotros, hermanos, los ancianos gobernantes, no nos sintamos señores sobre la iglesia. Que seamos los servidores número uno de nuestros amados hermanos. Que tengamos el corazón de nuestro Señor Jesucristo para enseñar con compasión al débil, para enseñar al pecador la vida eterna. Y que no nos sentemos aquí como señores, y yo estoy sobre todos ustedes. No es así, hermanos. Si alguien ha puesto en este lugar, son sus servidores. Y no porque traigamos la corbatita y el saco y ese es intocable. Gracias a Dios que no hay ese pensamiento en mi persona y debo ser, hermanos, el servidor número uno de ustedes. En algún consejo, porque nuestra autoridad es declarativa, no es judicial. Es decir, en ese sentido decimos, mira, hermano, si sigues por este camino de rebelión y eso, te va a ir mal. Pero solamente le declaramos lo que será en su vida. No es decir, a ver, la AFI cristiana pase y llévese y métanlo ahí al calabozo 3 días para que aprenda. No podemos hacer eso, hermanos. ¿Sí me explico, hermano? Solamente le decimos, estás mal, ojalá reconsideres tu vida, corrijas tu vida, ven a Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo exhortamos? Esa es la forma como lo hacemos, ¿verdad? Pero qué triste es cuando a veces escuchamos los hermanos el decir, ¿y qué se meten en mi vida si yo soy yo? Eso es triste porque la palabra de Dios dice, si alguno de tus hermanos vieres caer en pecado, vete tú solo y dile, recombínale a él. ¿Sabes qué, hermano? Yo te vi, te caché en la mano en la masa y por favor, arrepiéntete. Y aquel soberbio dice, ¿y tú qué? ¿Quién te ha puesto a ti por juez sobre mi vida? Entonces dice la palabra de Dios, vete y tráete a otro contigo y dile lo que viste.
Y ya, oye, mira hermano, acompáñame, este hermano lo vi, pero está de necio, ¿no? Y llegando aquel, mira hermano, traje otro hermano para que sea testigo de lo que te vengo a decir. Y si aquel sigue diciendo, ¿y ustedes qué? Órale, váyanse de mí. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el siguiente paso? Llévalo a la iglesia y dile, miren hermanos, ya le hemos dicho 2 veces, fui solo, fui con otro hermano y no quiere obedecer y este hermano anda en pecado. Ahora lo hacemos saber a la iglesia que este hermano está en pecado. Y aún así no quiere saber nada, dice, tómalo, ¿como qué? ¿Aún qué? A un inconverso. Tómalo como un inconverso. ¿Cómo tratan ustedes a los inconversos? A ver, quiero escucharlos, hermano. Nada más, pero llegan y decirle, tú eres hijo de Satanás y vengo a hablarte. ¿Así le hablan a los inconversos? ¿Cómo les llevaron el evangelio a los inconversos? Te vengo tú a patear zorrillitos del infierno. Y mira, ¿así le hablamos? No, con amor, ¿no? Oye, hermano, más bien, no es mi hermano. Dice, oye, ¿has oído de Cristo? Quisiera que salvaras tu vida, ¿no? Porque te estimo, te aprecio. ¿No así llegamos con los inconversos? Entonces, ¿sabes por qué somos tan descuidados con nuestros hermanos en pecado? Tratamos de agarrarlos como zorrillitos, ¿no? Y tenemos, hermanos, que actuar con amor, con bondad. Que así sea nuestro comportamiento, hermanos. De manera resumida, para terminar, hermanos, nuestro ministerio no es emocional, no es idealista. Como nuestro Señor Jesucristo nunca intentó hacer una llamada a los discípulos y decir, vamos a levantarnos en contra de los romanos. ¿O han encontrado ustedes en su Biblia así? Vamos a quebrar este sistema de represión de los romanos. ¿Así predicó el Señor Jesucristo? No, no. Entonces, además, miren, el Señor Jesucristo nunca, o su meta principal, no fue intentar satisfacer las necesidades físicas del hombre. Y lo hizo, ¿no? Lo hizo. Pero ¿cuál fue su meta principal del Señor Jesucristo? Algo que nadie podía hacer. Algo que en el mismo hombre no podía encontrar una satisfacción. Salvar a los hombres de su pecado. Esa fue la meta principal del Señor Jesucristo. Entonces, para que aprendamos, hermanos, el ejemplo a vivir como cristianos en nuestra relación con esta sociedad y con este gobierno civil, hermanos, trasciende más a un sentido de apoyo físico de esto es, hermanos, trasciende a un sentido espiritual. Salvar su vida del infierno. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Para que no estemos, hermanos, de que por aquí puede crecer la iglesia. Hermanos, si la iglesia no crece es porque quizá no estemos haciendo nuestro trabajo, ¿sí?, de evangelizar. O quizá estemos en pecado, porque también cuando la iglesia no avanza, hay pecado dentro de la iglesia, hermanos. Entonces, más vale que confesemos nuestro pecado si queremos ver una iglesia fructífera, floreciente y hacer nuestra actividad que el Señor Jesucristo nos encargó, hermanos. ¿Cuál es? Predicar el evangelio de Dios. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo, en ser del mundo? ¿Qué respondemos, hermanos? Someternos, mientras vivamos como extranjeros, número 1, como advenedizos, como si fuéramos peregrinos, de paso en este mundo, pero debemos someternos a nuestras autoridades. ¿Cuántos tipos de autoridades ustedes conocen? El civil, ¿no? Nuestro alcalde, ¿no? Otro, nuestro gobierno. Es más, comenzar por acá, ¿no? ¿Quién es el de la colonia? Los delegados, ¿no? ¿Y otros tipos de gobierno? ¿Mandé? Bueno, el federal. Y hay otros tipos de gobierno, ¿no? Ajá. ¿Y los ancianos no son gobierno? Ajá, civiles. Ahora, pues tienen autoridades, hermanos. Entonces, vivamos en este mundo como si fuéramos peregrinos, pero sometiéndonos o ajustándonos o superditándonos a esos tipos de gobierno que el Señor lo ha establecido. Pagar impuestos. Esos mandatos resumen el deber cívico del cristiano.
someternos a nuestro gobierno civil, porque es el tema de cómo me voy a relacionar con él, y pagando nuestros impuestos. A través de este cumplimiento damos a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, para que sepamos, ¿no?, las directrices que debemos seguir, hermanos. Oremos a Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es completa. No tenemos nada más que añadir. Aquí encontramos las enseñanzas de cómo debemos caminar como cristianos, aún en lo que el mundo considera tiempos posmodernos. Señor nuestro Dios, hoy recibimos la enseñanza que en todos los tiempos los hijos tuyos, pues algunos han vivido con mucha presión de proclamar su fe, pero te damos gracias, Padre, porque en nuestros días tenemos libertad completa de venir a adorarte, de publicar nuestra fe, de hablar de tu palabra. Nadie nos está poniendo algún cuchillo en nuestra garganta por no hablar. Perdónanos, Padre, porque estamos desaprovechando tiempos muy valiosos para hacer esta labor que tú nos encomendaste. No sabemos cómo seguirán los tiempos, si habrá represión, persecución sobre tu iglesia, pero mientras tanto, Señor, dice tu palabra, aprovechen los días porque los días son malos, redímanlos. Señor nuestro Dios, gracias por esta enseñanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.